Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de 3356. Aquí en TNU es un gusto reencontrarnos con ustedes. El gusto es mío, Gabriel. Buenas noches a ustedes. Hoy venimos con un tema que nos toca a todos de forma lejana, pero que nos hace a todos partícipes porque todos pagamos impuestos, ¿no? Exactamente. Presentamos esta edición de 3356. Hoy nos acompaña, como siempre, nuestra intérprete de lengua de señas, Mari Inés. Le damos la bienvenida y bueno, hablamos de financiamiento de partidos políticos. Una democracia sólida, una democracia sana, necesariamente requiere el concurso de partidos políticos fuertes, de partidos políticos sanos y de partidos políticos sólidos. Y la financiación de estos partidos políticos es un tema central. Exactamente, pero no sé si sabemos exactamente de dónde vienen estos recursos y si están controlados. Y de dónde deberían venir, en todo caso, si es que el origen actual no es el que debería serlo. Hay una ley que está a estudio del Parlamento, tiene media sanción, el Frente Amplio ha promovido esta instancia parlamentaria. Hay algunos sectores de la oposición que no están dispuestos a aprobarla, al menos tal como fue presentada. Veremos qué surge del debate de hoy. Ese debate, si ahora está en diputados. Exactamente. Así que esperemos. Vamos a presentar el tema de hoy con un informe y después les contamos quiénes son los invitados de hoy. La falta de transparencia en el financiamiento de la política y de los procesos es un problema central para la calidad y el funcionamiento de las democracias. Diversos mecanismos se han implementado para limitar la dependencia de la donación de fondos privados. El más frecuente es el subsidio estatal. Desde el año 1928 en Uruguay existe financiamiento estatal, que consiste en el pago a los partidos de un monto determinado por cada voto obtenido. Hasta el 2004, para cada elección, el Parlamento votaba una ley que fijaba el monto y su distribución entre las diferentes candidaturas. Un segundo instrumento para reducir la dependencia de los partidos del financiamiento privado es limitar el gasto en campañas electorales. En 1998 se aprueba la Ley 17.045, luego modificada en 2004 por la 17.018, que limitaba este gasto, fijando un límite a la duración de campañas electorales en medios masivos de comunicación, televisión y radio. Pero hasta 2004 el país no tenía ninguna normativa que obligara a los partidos a rendir cuentas sobre sus gastos y formas de financiamiento. Para la elección de ese año se votó especialmente la Ley 17.799, que exigía a los partidos y a sus candidatos la presentación de sus registros contables y de donantes. En el año 2009 se aprobó la Ley 18.485, que regula el financiamiento de los partidos políticos. Establece el subsidio estatal en forma definitiva, establece límites a las donaciones privadas, tienen que ser públicas y no pueden superar determinados límites de monto. Los partidos no pueden recibir donaciones de organizaciones delictivas, de entidades extranjeras u otros estados y de asociaciones profesionales. Esta ley presenta carencias, como la escasa capacidad de control de la Corte Electoral, que se tratarán de subsanar a través de un nuevo texto que tiene media sanción del Parlamento. El texto en discusión prevé varias modificaciones. Se eliminan las donaciones anónimas y todas las donaciones deberán ser normativas. Las donaciones de campaña por parte del sector privado solo podrán realizarse a través de personas físicas debidamente identificadas y no por parte de empresas. El tope a las donaciones de particulares a las campañas electorales es de 300.000 unidades indexadas, unos $30.000. Lo más importante es la regulación del espacio publicitario. El 50% del espacio gratuito para publicidad electoral en los canales de televisión se distribuirá de forma proporcional a los votos obtenidos en la elección anterior. El 45% se repartirá de forma equitativa entre los partidos políticos que hayan participado en las elecciones anteriores y el 5% restante será para los nuevos partidos. No se podrá comprar publicidad en horario central y las tarifas que cobren los medios serán reguladas por la Corte Electoral para evitar que se beneficien sectores o partidos con tarifas diferenciadas. El proyecto también dispone que el financiamiento estatal a los partidos se incrementará 15% cuando las listas sean encabezadas por mujeres y 20% cuando la mujer que encabeza la lista efectivamente ocupe su banca o cargo.
calentado el tema, pero vamos a entrar aún más en eso con quien lo ha estudiado. Vamos a recibir el politólogo Daniel Chasquete en el próximo bloque. Señores, @3356TNU es nuestro Twitter. Pueden empezar a comunicarse con nosotros. Vamos a estar interactuando en la medida de lo posible, porque a veces se nos va de las manos. Claro, sí. Es un tema que tiene también un costado técnico que está bueno escucharlo para también hacer opinión más informada. Hacemos una pausa y ya seguimos. Hoy, en 3356, hablaremos del financiamiento de los partidos políticos. 11 minutos pasaron de las 10 de la noche, señores. Estamos acompañándolos en 3356, estamos en vivo. Hay una lloviznita en Montevideo. Sí, pero me imagino que ahora ya aflojó un poco, ¿no? Porque antes estaba brava. Sí. Bueno, Daniel, con lluvia y todo, muchísimas gracias por haber venido acá a hablar por la invitación. De ese tema que has estudiado tanto. Bueno, la primera pregunta, haciendo un poco de gancho con lo que dijo Gabriel en la presentación. Bueno, la transparencia es un indicador de salud democrática, ¿no? En ese aspecto, ¿cuál es el diagnóstico de Uruguay? ¿Goza de buena salud o está ahí medio resfriado? Bueno, a ver, Uruguay está lejos de lo que ocurre en otros casos de la región, ¿no? O sea, en Uruguay los partidos políticos han optado por crear una legislación sin tener escándalos previamente, ¿no? Normalmente en las democracias primero ocurre el problema y luego se busca la solución. En Uruguay, de manera inteligente, en el año 2009 se aprobó una ley de financiamiento que nos permite tener algunos indicios de cómo funciona el financiamiento de la política. No obstante, esa ley tiene algunos defectos, no tanto por las reglas que crea, sino por su aplicación. A ver si me puedo explicar. Cuando digo aplicación me refiero a que, bueno, a que la ley dispone toda una serie de restricciones y define, bueno, cómo se va a financiar la política. Tenemos un sistema mixto donde, por un lado, hay dinero público, un subsidio postelectoral que se paga por voto, y luego se habilitan las donaciones privadas y ahí se establecen límites a determinados montos. Todo eso hay que controlarlo. Y no en realidad, bueno, se controla y se controla poco y mal. O sea, leyes rígidas de control flexible. O liviano, ¿no? Pobre, donde a la larga lo que ocurre es que, bueno, los partidos políticos terminan subdeclarando lo que recaudan y lo que gastan. Eso es lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones. Hay una muy buena investigación de Rafael Piñeiro, politólogo de la Universidad Católica, y su equipo, que muestran perfectamente cómo, bueno, los partidos recaudan dinero y ese dinero no tiene una correspondencia con lo que realmente gastan, ¿no? O sea, la declaración no refleja el volumen global de las campañas. Claro. Entonces, me parece que Uruguay debería trabajar en lo que en inglés se dice enforcement, es la capacidad de aplicación de la ley. ¿Y por dónde habría que ir en ese sentido? Se ha reclamado, por ejemplo, mayores recursos para la Corte Electoral, pero no solo mayores recursos, sino mayores herramientas, mejores herramientas. Lo ideal sería reducir el volumen de dinero que utilizamos en las campañas. Yo tengo la idea, y son cálculos, bueno, no muy duros, pero son aproximaciones, que cada vez se gasta más dinero en las campañas. Lo ideal sería reducir ese dinero. La forma de reducir es limitar las formas en que los partidos publicitan sus ideas y sus campañas. Y acá aparece como tema central la televisión. Claro. En la mayoría de las democracias del mundo, las campañas electorales, que son cortas en el tiempo, tienen franjas horarias que son gratuitas para los partidos. En Uruguay eso existe, pero es muy pequeña la franja gratuita, y yo creo que debería ser una franja gratuita que abarque toda la campaña, todo el mes de campaña o las 3 semanas de campaña.
De esa manera evitaríamos que los partidos gasten predominantemente el dinero que tienen en televisión. Los partidos políticos y los candidatos se ponen muy ansiosos y creen que poniendo más avisos en la televisión van a conquistar más votos. Eso está demostrado que no es tan así. O al menos no necesariamente. Claro, es como una curva que luego cae, ¿no? O sea, gano votos, pero luego saturo y empiezo a perder. Entonces, me da la impresión que deberían hacer un acuerdo en el Parlamento y tomar decisiones como crear una franja gratuita. Sí, acá lo que pasa es que hay un actor que seguramente va a presionar, va a generar distintos mecanismos del lobby porque se va a quedar sin una porción de un negocio que termina siendo muy apetecible, ¿no? Es cierto, pero bueno, también ¿Cómo se resolvió en otros países, por ejemplo? Bueno, se votó la ley, se aplicó, los medios de comunicación aceptaron porque así es en el mundo. Los canales de televisión tienen el negocio todo el tiempo. Perder un mes no los va a llevar a la quiebra, y en ese sentido ellos son permisarios de ondas que son públicas. Entonces me parece que esto no supone una invasión de sus derechos particulares, ¿no? En la campaña anterior la cifra anda cercana a los 29 millones de dólares, ¿no? De gastos. Entonces ahí alguien puede decir, sí, 27. Es mucha plata. Es mucho dinero y fíjate que como una buena parte se gasta en televisión y se paga en parte con lo que se obtiene por voto, lo que terminamos haciendo es un gran subsidio indirecto a los canales de televisión. Claro. O sea, por votos estamos pagando algo así como 10 millones, 11 millones de dólares cada 5 años. Se lo estamos transfiriendo a los partidos lo gastan casi íntegramente en publicidad en televisión. Todo eso podría ahorrarse, pero de todos modos yo creo que ese no es el único problema. El otro problema son las donaciones privadas. Claro. Para controlar las donaciones se necesita tener mayor capacidad de control y eso exige que haya un organismo con capacidad. En América Latina hay solo 2 casos que lo han resuelto bastante bien, a mi juicio, que son Costa Rica y Chile. Costa Rica lo comenzó a resolver en el 2007 y Chile lo comenzó a resolver ahora en el 2014, que votó una ley y lo aplicó en la elección del año pasado. Lo que hizo fue crear una agencia, un organismo, definir un organismo. Ellos tenían el servicio electoral, que era una oficina dependiente del Ministerio del Interior, la transformaron en un ente autónomo, la dotaron de recursos. ¿Recursos para qué? Bueno, para tener personal competente y le dieron potestades para fiscalizar los flujos de dinero. Por ejemplo, la legislación chilena exige que los partidos tienen que solicitarle al servicio electoral que abra una cuenta corriente en un banco para ellos poder disponer de esa cuenta. Y todas las donaciones tienen que ir a esa cuenta y todos los gastos de campaña tienen que salir de esa cuenta. Ese tipo de monitoreos es muy bueno porque las cuentas tienen que cerrar. Ahora, para controlar todo eso se necesita, tener muchos contadores, tener abogados. Sí, la estructura en Costa Rica, que es un país chico como el nuestro, es de 56 personas, destinadas únicamente a eso. Por lo cual yo veo el proyecto de ley que se está analizando en el Parlamento, me parece que es un paso adelante, pero me hago la pregunta si en verdad se le va a dar esas potestades a la Corte Electoral, si se van a destinar recursos, si la Corte Electoral va a crear una unidad especializada, porque tiene mucho de DGI, ¿no? Hay que mirar, quiénes son los proveedores, quiénes son los donantes, hay que ver si los donantes donan una sola vez. Los partidos no son 4 o 5 como creemos en términos de recaudación y gasto, son aproximadamente 400 o 500 agentes recaudadores y ejecutores de dinero, porque tenemos las listas a diputados, las listas al Senado y las candidaturas a la presidencia.
provincia. En la elección municipal ocurre lo mismo, tenés las listas a la intendencia, las listas a la Junta Electoral y las listas a las alcaldías. Entonces, me parece que se requiere bueno, una estructura, una especialización, una transferencia de potestades y una capacidad para efectivamente llevar adelante ese control, que no tiene que ser necesariamente un control policíaco, alcanza con mantener las declaraciones juradas que hoy tenemos, pero sí hacer de manera aleatoria fiscalizaciones concretas, ¿no? Es decir, bueno, muy bien, declaraste esto, mostrame las boletas, mostrame los recibos que estableciste y vamos a ver si efectivamente lo que me estás diciendo es lo que sucedió. Sí, y carece de voluntad política también, ¿no? Vos tenés un texto que es El juego de la mosqueta, que analizás lo que pasó en 2014 y decís que los partidos carecen también de ese impulso de transparentar. Y Yo creo que los partidos políticos en el 2014 no tenían tanto miedo como hoy, ¿no? En el 2014 no habían pasado cosas que hoy pasaron, ¿no? Que vienen pasando, ¿no? Lo que ocurre en Brasil creo que, y lo que ha ocurrido en Chile, ¿no? Donde, bueno, decenas de políticos enredados en asuntos de denuncias, lo que pasó en Argentina y también en Uruguay, bueno, denuncias, ¿no? Que bueno, no sabemos si son problemas de mala gestión o si en verdad son malversación de fondos para campañas, lo está tratando la justicia, pero tenemos denuncias también en Uruguay. Entonces yo creo que la sensación que hoy tienen los partidos políticos es de que, bueno, ojo, tenemos que hacer algo, tenemos que tomar una decisión, no podemos permitir que nuestra imagen frente a la población se deteriore y que perdamos confianza, que perdamos legitimidad, y me parece que eso es lo que va a moverlos a aprobar este proyecto de ley. Igual con respecto a eso, y también leyendo algún trabajo tuyo, vos decís por ahí, no existen regulaciones inocuas. Cualquier regulación puede llegar a tener algún tipo de impacto en los competidores electorales. Vos decías, el sistema político tiene que sentarse y acordar un sistema, un mecanismo y avanzar hacia ese sentido. ¿Qué crees vos que es lo que hoy está frenando? Porque hoy el proyecto tiene media sanción en el Senado, en diputados está medio parado y hay un sector de la oposición que no está dispuesto a votar y a avanzar. Con este proyecto que vos decís, le faltan algunas cosas. Lo que pasa es que está muy cerca de la elección, entonces muchas veces... Siempre está cerca de la elección. Está bien, cierto, pero hoy está más cerca que hace un año cuando se discutió en el Senado, ¿no? A mí me invitaron a la Comisión Especial del Senado a hacer una exposición, yo conversé bastante con los senadores, ahí había un espíritu de acuerdo muy fuerte. Ahora tal vez estamos más cerca de la elección y todos están sacando cálculos. Claro. Entonces, por ejemplo, si vamos a prohibirle a las empresas donar, todos miran para sí y probablemente todos tienen su carpeta de donantes, porque esto no empieza hoy. Todos saben, bueno, qué empresas me donaron en la elección pasada. Y que probablemente entonces, si yo voto esa ley, lo que voy a estar haciendo es perder un financiamiento que lo tengo seguro, porque yo sé que ese dinero me lo van a dar. Entonces, cuanto más cerca estemos de la elección, más van a pesar los cálculos de corto plazo. Y lo que se necesita en este momento es abandonar el cortoplacismo y mirar un poco más allá. Y pensar, bueno, ¿cuál es el mejor sistema para controlar el ingreso de dinero y el gasto de dinero en campañas electorales? Sí, Daniel, igual la plata va a ser menos para todos, digamos, si se aprueba y si realmente se aplica, ¿no? ¿No hay también una percepción, compensa la transparencia? Ya sabemos del caso hoy, especialmente en Brasil, con todo el tema de Odebrecht, Lula, y etcétera, pero ¿vos notás que la percepción social es de que se valora cuando todos hacen el mismo procedimiento? ¿No termina siendo un modus operandi interno que es difícil para la población controlar? Sí, yo creo que nuestra sociedad civil es débil, no tenemos ONGs muy potentes, existen ONGs que controlan, pero me da la impresión que necesitamos un control mayor, necesitamos mayor rendición de cuentas de parte de los partidos políticos, y también necesitamos una defensa de la política, ¿no? Porque los políticos deberían decir con mucha claridad que la democracia necesita dinero. Necesita dinero, claro, para hacer campañas electorales, necesita dinero para pagarle bien a los gobernantes, porque pagándole bien a los gobernantes vamos a evitar que los gobernantes se corrompan o se tienten. Entonces,
hay que decirlo con mucha claridad y explicar con argumentos. No hay que tener una actitud vergonzante. Y yo a veces veo actitudes vergonzantes, ¿no? Entonces, cualquier campaña diciendo cosas como que los diputados se llenan de dinero, y no es así que se llenen de dinero. O sea, tienen buenos sueldos, pero si lo comparamos con la actividad privada, son sueldos medios, son sueldos medios. ¿Los partidos políticos tienen dinero? Sí, tienen dinero, pero tienen mucho menos dinero que cualquier otro partido político en la región. La legislación chilena, por ejemplo, establece criterios para cómo invierte su dinero los partidos. Pueden comprar determinadas acciones, letras, pueden invertir en esto, en lo otro. Nuestros partidos son pobres comparados con los chilenos, no tienen esos recursos. Sí, eventualmente se invierten en las sedes. Pero para eso, claro, por ejemplo, hace unos años el Partido Colorado se había quedado sin fondos. No tenía dinero para pagar el BPS, para pagar la UTE. Entonces, los partidos políticos deberían sincerarse ante la población, hacer una defensa de la política y explicar que se necesita dinero para hacer política. Igual vos decías una cosa que es interesante al comienzo, que yo me quedo con eso porque me parece que es un asunto en el que hay que trabajar. Vos decías, me preocupa más los gastos de los partidos políticos que los ingresos. Si logramos controlar los gastos, y si por ejemplo un insumo tan importante como es una campaña electoral, logramos reducir los gastos porque, por ejemplo, la televisión pasa a ser un insumo gratuito, y vamos a tener menos problema a la hora de controlar el ingreso, porque ya no van a estar tan preocupados por los ingresos de dinero. No va a haber en qué gastar. Exacto. Y ahí... por el hecho de que, bueno, de que la publicidad va a estar garantizada por la ley. Yo estoy de acuerdo que se puede discutir luego cómo el espacio se divide, ¿no? Eso es materia de discusión. Porque recuerdo siempre lo que dice el ahora senador Pablo Mieres, que dice, bueno, los partidos chicos con un tipo de legislación que de alguna manera le dé minutos dependiendo de, por ejemplo, los votos anteriores, deja a los partidos chicos en una muy mala posición. Claro, pero este proyecto de ley garantiza un piso básico. Eso está bien que se discuta, pero lo importante es ir a este instrumento para bajar los incentivos a salir a buscar dinero. Eso es lo central, me parece. Quisiera invitar los televidentes a entrar un poco en esa discusión. Tenemos un tuit acá de alguien que se identifica como anónimo Evito Intolera, que dice: no debería permitirse propagandas estéticas, imágenes lindas, debería publicarse ideas, explicaciones, conceptos, hacer lo máximo por acercarse a una selección objetiva y no influenciada por lo estético. Eso de vender ideas como si fueran jabones, ¿no? Un poco la fuerza de la televisión. Ya sé que entramos en un otro tema, pero con menos dinero, capaz que también se achica Ese es un terreno en el cual es absolutamente legítimo que los partidos políticos y los candidatos busquen estrategias eficaces, ¿no? Yo siempre pienso que las campañas tienen su correlata en el electorado, ¿no? Un electorado inteligente, educado, no va a comprar un candidato como si fuera un jabón. Yo creo que es el caso de Uruguay, ¿no? Pero hay sistemas políticos que sí, que los electorados no están debidamente politizados, informados. Lo ideal es tener un elector, un ciudadano educado, con capacidad de discernimiento. Y para eso es necesario trabajar, pero bueno, no le podemos tirar este fardo exclusivamente a los partidos. También acá juega la educación formal. Hay que enseñarle a los niños cómo funciona la democracia, que hay un parlamento, un gobierno, que hay elecciones, qué suponen las elecciones. Todo eso hace a que el ciudadano sea un ciudadano informado, y en ese sentido, bueno, me parece que las campañas son el correlato de esos ciudadanos debidamente informados. Si los ciudadanos son capaces de discernir, bueno, las campañas tienen que ser más inteligentes, no van a ser tan simples. Por tanto, yo creo que esto no hay que regular la estética de las campañas ni los contenidos. Lo que hay que sí es trabajar para tener ciudadanos mucho más lúcidos. Claro, capaces de discernir entre lo estético y lo ético. Y sobre todo sobre los contenidos, ¿no? Poder entender que cada partido político y cada candidato representan ideales, representan propuestas, representan invitaciones diferentes a cómo soñar el futuro. Daniel, a grandes rasgos, que ya tenemos poquito tiempo, en relación a la ley que está en diputados ahora, ¿cuáles son los avances?
Bueno, el Senado lo trató, estuvo un tiempo largo. Sí. Yo creo que no tenemos que sorprendernos que esté todavía en diputados, porque el Senado formó su comisión especial, estuvo casi un año recibiendo invitados, discutiendo, debatiendo, luego entró al plenario, se aprobó, ahora está en diputados. Yo esperaría que que este año se aprobara, pero no espero que lo aprueben mañana. Claro. Yo espero que haya una discusión. ¿Con qué nivel de acuerdo? Bueno, en el Senado lo votaron todos los partidos en general, y luego algunos artículos hubo una división. En algunos artículos solo salieron con los votos del Frente Amplio. Exacto. Bueno, yo esperaría que ese esquema se reprodujera en diputados, ¿no? Que en realidad, incluso espero que podría haber cambios. Yo desearía que la ley identificara mucho mejor cómo la Corte Electoral va a cumplir sus funciones de Contralor. No solo la Corte, porque la ley prevé que otros organismos, incluso organismos que todavía no están funcionando, como el organismo regulador de la ley de medios, claro, que va a tener una tarea. Bueno, yo esperaría que la ley sea un poco más clara y que no dejara esto librado a la discrecionalidad de la reglamentación posterior. Pero bueno, yo espero que a lo largo de este año la Cámara de Diputados trabaje en eso y termine aprobando esta... Daniel, gracias por habernos acompañado este viernes. Gracias por invitarme y bueno. Un gusto como siempre. Muchas gracias. Bueno, seguimos con 3356 en el próximo bloque, en que vamos a recibir a los diputados Alejandro Pacha Sánchez y Pablo Vidal. Son las 9:33 de la noche. Dije las 10. Gabriel. Sí, bueno, en fin. Estamos al frente del tiempo. Exacto, se dio cuenta el diputado Sánchez. Así que bueno, ya aprovechamos el saludo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Sí, seguramente. Pablo, Dala, gracias por acompañarnos. Encantado, gracias por invitarme. Buenas noches. Yo voy a poner arriba de la mesa un tema que me pareció interesante, como lo planteaba Daniel recién, y que no es asunto de la ley. La ley está más preocupada por los ingresos que por los gastos de los partidos políticos. Y decía Daniel Chaquetti, un buen sistema, me parece a mí, es el que requiere menos dinero para funcionar, porque algunos asuntos están resueltos por la ley, como por ejemplo la publicidad electoral, que se resuelve de determinada manera, con otros mecanismos, pero no con los partidos políticos pagando por ello. La ley no hace foco en esto. Bueno, sí lo hace. ¿Sí? Digamos. La que estamos hoy tratando en la Cámara de Diputados, y eso me parece que es bueno porque hay un acuerdo de todos los partidos, se ha creado una comisión especial en la Cámara de Diputados, en el acuerdo de todas las bancadas, que tiene un mandato que es trabajar en este proyecto de ley, y tiene un mandato de 90 días para aprobar este proyecto de ley, ¿no? Es decir, la resolución se votó esta semana y le da 90 días. Una de las cosas que incorpora el proyecto de ley que estamos tratando es justamente que el 50% de la publicidad sea gratis, por lo cual, en el caso de la televisión, y se tiene una forma de distribuirse en función del resultado electoral anterior, y establece que el 50% sea gratuita. Por lo tanto, es de esperarse entonces que los partidos tengan que destinar el 50% menos de los recursos que tenían o que destinaron en la campaña del 2014 a la campaña del 2019, tendrá que ser menos. Luego hay un 5% para los partidos nuevos. Perdón, 50% no tiene representación, y luego sí podrán los partidos comprar publicidad. Exacto. Y esa publicidad va a estar tarifada, que también eso es importante, es decir, quien compraría esa publicidad, ¿verdad?, serían los partidos políticos por medio de la Corte Electoral. Claro. Esto es, que va a haber el mismo precio, el mismo segundo, va a valer tanto para el Partido Nacional como para el Frente Amplio, como para el Partido Colorado. Y eso también es importante porque eso libera de alguna manera a esa negociación que tienen que establecer los partidos con los medios de comunicación, donde los medios de comunicación fijan sus tarifas. Es decir, aquí estamos estableciendo de alguna manera lo que va a suceder. Y a veces esconden donaciones, ¿no? Sí, pueden esconder donaciones o pueden tener un uso arbitrario de apoyando a un candidato o a un partido cobrándole más barato, ¿verdad? Entonces, acá lo que vamos a hacer es tarifar los segundos de televisión. Por tanto, todo el mundo va a comprar al mismo precio. ¿El Partido Nacional está de acuerdo con esta solución? El Partido Nacional votó en general este proyecto de ley. La mayor parte de sus contenidos tuvo reservas con algunos de los instrumentos o algunas de las fórmulas que se encontraron o que finalmente prosperaron para resolver determinadas cosas. Por ejemplo, el tema de la distribución entre los partidos, porque ahí hay una discusión incluso
que tiene un trasfondo jurídico importante. Está el antecedente de la acción de inconstitucionalidad que impulsó contra la ley de medios el Partido Independiente con éxito y que eventualmente puede llegar a reeditarse aquí en este sistema que se ha establecido de la distribución que decía el diputado Sánchez. Ahora, quiero agregar algo con relación a lo que tú planteabas originalmente. También va a haber control en cuanto a los gastos, en otro aspecto de todo esto, porque Alejandro hablaba de la financiación para las campañas electorales, en términos muy correctos. Pero no nos olvidemos que aquí hay contenidos vinculados con la financiación permanente de los partidos políticos, que tiene que ver con algo que se arrastra de la ley del 2009, es decir, los mecanismos de financiamiento interelectorales para el funcionamiento de los partidos políticos, que se paga, la ley establece 4 unidades indexadas por voto obtenido en la última elección, pero ahora se establecen nuevos controles que son dobles, por lo menos, o triples, porque los partidos tienen que presentar los estados contables, primero ante el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas debe visar esos estados contables, sus balances, lo que recibieron, que es objetivo, se sabe, porque está determinado por la ley, y en qué gastaron, y cómo gastaron. Y después de la visación, digamos así, del Tribunal de Cuentas, hay un control posterior de la Corte Electoral. Por eso estribo lo que decía también Chaschetti, que es muy importante. Me parece que más allá de la discusión teórica o de los contenidos que nos pueden parecer, digamos, tanto mejores o tanto peores según la concepción de cada uno, para que esto prospere, para que esto tenga éxito y sobre todo para conjurar lo que tú decías, que es el riesgo de las campañas paralelas o de la obtención de recursos por fuera, que eso por supuesto es pecaminoso, y si eventualmente no neutralizamos esa posibilidad, mejor sería no hacer nada. Es muy importante que nosotros fortalezcamos el control, y el fortalecimiento del control pasa fundamentalmente por un tema presupuestal en muy buena medida. Definición que va a tener que ser concomitante con la sanción del proyecto de ley, porque yo creo que esto hay que preverlo en la próxima rendición de cuentas, que es la última instancia presupuestal que admite el incremento del gasto y que además va a estar vigente precisamente cuando esta ley se empiece a aplicar, que es a partir del 1 de enero del año que viene. Entonces yo creo que hay varios desafíos planteados. Pero creo que hay una voluntad política inequívoca, que es de todos los partidos, repito, más allá de la letra chica, donde tampoco hay tantas diferencias, y vamos a ver ahora qué pasa en diputados, para que esto salga, porque esto tiene que ver con el debate ético que está instalado en la sociedad, sin duda. Una de las diferencias que está arriba de la mesa es la donación de las empresas. El proyecto pretende eliminar esto y que las donaciones sean todas nominativas, que sean personas las que donen, y no hay acuerdo. Ahí el Partido Nacional, o al menos algunos sectores del Partido Nacional, no están de acuerdo con esto. No sé. Bueno, a ver, en el Senado ocurrió así. El tema, por supuesto, lo vamos a discutir y analizar también en la instancia de diputados. La posición del partido no es una posición que esté congelada, porque además todo esto ha sido muy rápido. En el Senado se trabajó mucho tiempo, como dijo Chaschetti, pero hubo un aceleramiento a último momento, porque había que definir, porque además esto no se puede aprobar cuando estemos encima de la elección. Esto tiene que estar pronto a mediados de este año, me parece que es claro que es así. Por lo tanto, el análisis es un proceso continuo. Nosotros en ese tema tuvimos una diferencia en el Senado, por lo que pude advertir conversando con los senadores, que digamos, está centrada en lo siguiente. Yo creo que el gran cambio cualitativo que se da en esta solución, en esta modificación que contiene este proyecto de ley, está en la eliminación del anonimato, en la eliminación de las donaciones anónimas con carácter general. Ya no vamos a poder ni siquiera vender un ticket para un cóctel si no decimos después quién lo compró y no establecemos claramente a quién se lo vendimos. Mucho más las donaciones o de una empresa o de un particular. Lo de que las empresas no donen creo que pertenece al terreno de definir, repito, el alcance de los instrumentos. Yo sé que eso está asociado a un tema que políticamente puedo comprender, que es que no haya un condicionamiento posterior a la hora del ejercicio del gobierno por parte de quien le pidió a una empresa y terminó siendo legislador, presidente de la República o ministro, para que eso no represente un condicionamiento futuro en un proceso licitatorio, digámoslo groseramente. Ahora, yo creo que es una discusión bastante bizantina, lo digo francamente, y estoy hablando con sentido pragmático. ¿Por qué razón? Porque no donará la empresa, pero podrá donar el accionista de la empresa, o podrá donar el dueño de la empresa. Por otro lado, creo que aunque done la empresa, está claro que acá se introducen dos elementos que me parece que contienen esta preocupación o este dilema, y es que, por un lado, la publicidad, es decir, se va a saber qué empresa le donó a qué partido y cuánto. Y por otro lado, el límite. Hay un límite de 300.000 unidades indexadas. Son 39.000, 40.000 dólares a valores de hoy. Entonces, es decir, eventualmente quien en el futuro en la acción de gobierno ceda o se sienta condicionado o se sienta débil frente a un empresario que le donó, por supuesto se estaría apartando de la dignidad en el ejercicio de la función pública,
pero además lo estarían comprando por poca plata, ¿no? ¿Por qué es central para el Frente Amplio esto? Yo creo que acá hay varias cosas, ¿no? Primero creo que el talante de debatir estos temas tiene que ser un talante de mucho respeto y de mucha seriedad, porque estamos hablando del financiamiento de la política, ¿no? Y cada vez que el dinero y la política, si uno no lo trata con cierta seriedad y responsabilidad, incluso en el marco de las diferencias, puede ocasionar caer en un escenario en el cual hayan reproches mutuos que no tienen sentido. Entonces creo que eso es así. A nosotros nos parece que primero hay que dar un mensaje fuerte. Una empresa no puede financiar la política. Ese es el primer mensaje que nos parece que a la ciudadanía hay que darle con un proyecto de esta naturaleza. Que las empresas, ¿por qué? Porque que una empresa le done a cualquier candidato implica que la empresa va a poder influir en ese candidato. Bueno, ahí ya estaríamos en un plano de extrema subjetividad. Ahora, para nosotros lo importante es impedir ese vínculo. Es decir, a ver si me explico mejor. Que las empresas donen a los partidos no quiere decir que luego tengan el poder de incidir en los partidos. Ahora, ahí hay un puente que puede ser utilizado para eso. Entonces lo primero que es cortar de raíz. Es decir, bueno, que las empresas no donen a los partidos. Esto además tiene otros componentes. Cuando las empresas donan a los partidos, salen de los balances de sus empresas, ¿no? Cuando los dueños de las empresas, las personas físicas, quieren donar, tienen que retirar sus ganancias de las empresas. Claro. Retirar sus ganancias, ponerlas en sus cuentas personales y desde allí donar a un partido. Yo creo que acá la otra gran virtud que tiene el proyecto de ley es que esas donaciones tienen que ser, pueden ser trazables, es decir, no son en efectivo. Y eso también es muy importante. Claro. El hecho de poder perseguir ese dinero, ¿de dónde salió? ¿No? Es decir, salió de esta cuenta, que es de fulanito de tal, y fue a esta cuenta, que es del partido de la lista tal, ¿no? Y eso me parece que es importante a efectos justamente de lo que se hablaba hoy, de los controles, porque el efectivo muchas veces puede ser el vehículo para que aparezca dinero que no sabes bien de dónde sale y que vos lo puedas, incluso en esto que han planteado algunos estudios, de que puede haber una subdeclaración. Ahora, cuando las transacciones son electrónicas, no hay subdeclaración de los ingresos porque eso está claro. Entonces, a nosotros nos parece primero que es bueno dar esa señal de que las empresas no donen a los partidos, ¿verdad? Después esas empresas se terminan... Y esto lo quiero decir también con una reflexión diferente. Después las empresas pueden tener intereses y los empresarios tienen intereses y van al Parlamento sistemáticamente a las comisiones a reclamar por sus intereses, por sus proyectos. Los proyectos de ley siempre implican que vengan los gremios, que vengan los empresarios. Y entonces es bueno, como señal fuerte, decir, bueno, ese puente no existe. No existe que una empresa puso plata en una campaña y luego va a una comisión parlamentaria y defiende su legítimo interés, ¿verdad?, ante el Parlamento, como lo puede hacer un sindicato, y que alguien diga mañana, bueno, esta empresa financiaba a tal partido y entonces votó tal ley por tal cosa. Ahora, Alejandro, Pablo, pero la persona física puede por supuesto. Donar, los accionistas se pueden juntar, y, claro. El puente... Es que vos no podés prohibir que los ciudadanos donen a un partido político porque se afilian a un partido político. Yo comparto desde el punto de vista de las señales y desde el punto de vista de la simbología, está muy bien lo que dice Alejandro. Es más, nosotros defendemos y votamos en el Senado y vamos a votar en diputados que no haya financiamiento privado de empresas, por supuesto, para el funcionamiento regular de los partidos. Claro. Para el financiamiento permanente, porque eso sería una especie de sponsoreo. Exacto. Una compañía que le aportara todos los meses o todos los años a un partido político para pagar su presupuesto. Creo que eso sería, en la lógica que planteaba o en la perspectiva que planteaba el diputado Sánchez, sería todavía mucho más grave. Peor, claro. En cuanto al financiamiento de las campañas, lo planteamos desde el punto de vista tal vez más práctico o pragmático que en lo que tiene que ver con la simbología. Sánchez lo definía muy bien, es un tema de señales. Ahora, a mí me parece que la señal más poderosa, más fuerte, es la que eventualmente vamos a lograr dar si terminamos de consolidar un acuerdo multipartidario con relación a esto, que yo creo que sería un paso muy importante desde el punto de vista de la reivindicación de la política y desde el punto de vista de la buena salud de los partidos, que es lo que tenemos que salvar en el Uruguay, que ha sido un diferencial de nuestro país con relación a otros países de la región, como hoy decía Chaschetti, donde estamos viendo, como estamos viendo ahora en Brasil, pero también en otros países del continente, los procesos dramáticos de deterioro institucional que se están viviendo, entre otras cosas porque no hay partidos políticos fuertes y porque cuando hubo partidos políticos fuertes, bueno, a esta altura de las circunstancias, esos partidos han sufrido un deterioro, un derrumbe desde el punto de vista de la credibilidad pública que no podemos permitirlo en el Uruguay. Entonces, yo creo que tenemos que concentrarnos en eso. Este asunto de las empresas privadas es un punto. Digo, en todo lo demás hemos coincidido y acá no es un tema de, digamos, de dogmatismo o no es un tema de definición ideológica. Yo creo que es un tema fundamentalmente que tiene que ver con ver cuál es el alcance de las fórmulas. Porque además la trazabilidad, y yo creo que debe haber trazabilidad, se da en un caso como en el otro.
Se da también en el caso de que habilitáramos hipotéticamente a las empresas a que donaran en las campañas electorales, porque eso debiera quedar absolutamente registrado. Y reitero, si prospera esta solución tal como fue aprobada por el Senado, no donará la compañía tal, no donará la empresa cual, pero donará el presidente de esa compañía, donará el empresario que es accionista mayoritario. No será de las ganancias de la empresa, será de las ganancias del empresario que tienen el mismo origen. En fin, repito, me parece que eso pertenece más al plano de lo instrumental, que no es por eso menos importante, pero lo central es aquello hacia lo que nos encaminamos, porque yo creo que en el Senado se hizo un gran trabajo y creo que tenemos la oportunidad ahora de redondearlo rápidamente en la Cámara de Diputados. Además, tiene un elemento, me permitís, que no quiere decir que sea el caso... Cuando uno legisla, yo creo que en eso hay que poner las luces largas de lo que puede suceder hacia adelante. Yo creo que tiene otro componente además de la señal y además de algunas cuestiones, que puede suceder que las empresas muchas veces, los dueños de las empresas son muchas personas, ¿verdad? A veces las empresas tienen un único dueño o familiar, pero es muy común y muchas veces las empresas o las corporaciones más grandes son corporaciones que tienen una serie de accionistas importantes y a veces esos accionistas son fondos de inversión, ¿no? Que son manejados por una única empresa que maneja un fondo de inversión, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que en el Uruguay sea un problema hoy porque, bueno, la economía uruguaya es bastante pequeña, pero existen de estas empresas. Entonces, no es lo mismo el poder económico, más allá de que tiene limitaciones de ingreso, que puede hacer una empresa como tal, de lo que puede hacer un conjunto de dueños de una empresa. Porque tiene menor poder económico para donar. Y entonces me parece que en ese sentido esta diferenciación, o aquellos que administran fondos, por ejemplo, fondos provisionales. Para poner un ejemplo, fondos de inversión, manejan un volumen de dinero importante, pero no son dueños de ese dinero. Entonces, cuando uno establece que las empresas no puedan donar, está estableciendo que los que puedan donar son los dueños del dinero, las personas físicas, no quienes administran el dinero de otros y que están en otra lógica. Y eso me parece que también es importante en esta lógica, no porque sea algo común, pero bueno, cuando uno mira el mundo y mira cómo va avanzando, donde la lógica empresarial muchas veces es la de conjugar un conjunto de capitales grandes y concentrarse y actuar en función de esos intereses, también es bueno que estas cuestiones detengan un poco esa situación de poder dominante de algunas corporaciones. Por supuesto que eso también lo limita el monto total que pueden donar. El límite yo creo que está muy bien, mucho todo esto. Yo lo que sí quisiera poner el énfasis, más allá de que esta discusión es importante y nos hemos empantanado un poco en ella, pero hay muchos contenidos relevantes en el proyecto a lo largo de los 20 y tantos artículos, que a mí me parece que es bueno que la ciudadanía tenga acceso al conocimiento de eso, porque, es decir, aquí hay normas vinculadas con la forma de donar, con la forma de documentar, con la forma de controlar. Hay limitaciones al uso de la publicidad oficial, que me parece que es otro viejo debate, y tiene que ver con otro proyecto que, entre otras cosas, firmamos el diputado Sánchez y yo, con diputados de otros partidos también, que es el de la forma de asignar la publicidad oficial, que lo estamos tratando en la Comisión de Constitución. Pero aquí se establece una prohibición muy clara en el sentido de que durante el tiempo de la campaña electoral, el Estado, ningún organismo público, ningún ente autónomo, ningún ministerio puede poner en el aire o puede realizar campañas publicitarias donde aparezcan los titulares de esos entes que después sean candidatos o al Senado o a la Cámara de Diputados o a la Intendencia de tal departamento. ¿Qué límite establece la ley? No, establece en el momento de la campaña electoral. En el momento de la campaña electoral, que tiene una definición clara, no se pueden hacer pautas publicitarias del Estado que terminan en definitiva reflejando actores políticos que luego pueden ser candidatos, ¿no? Eso no existía una limitación en el Uruguay. El aprovechamiento de los recursos públicos en última instancia, ¿no? Para apuntalar candidaturas. Y la ley establece justamente esa precaución en el sentido de que prohíbe explícitamente que no exista publicidad oficial en el momento de la campaña electoral, ¿no? Yo creo que eso es bueno y es saludable en ese sentido. Y creo que sí, que la ley tiene un conjunto de acciones que también vamos a entendernos, ¿no? Es decir, las cosas hay que entenderlas en su proceso. Esto le pasa a un deportista, ¿no? Si uno quiere correr 100 metros llano en un mes, va a tener un problema porque no le va a resistir el cuerpo. Bueno, el Uruguay legisló en el 2009, la ley de financiamiento... Ya en el 2004, ¿no? Bueno, en el 2004 habían algunos componentes, en el 2009 se legislan otros, se empiezan a ver que esa legislación tiene desperfectos como es natural.
en algo que uno está tratando de regular y que es muy delicado porque hace muy bien a la cuestión de la democracia y los partidos políticos. Vuelve con una legislación ahora que pone buenos correctivos y tiene componentes importantes de control y seguramente será un tema que hay que seguir avanzando. Uno de los componentes es darle capacidades, por supuesto, a los organismos para controlar. Yo creo que eso es clave, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahora, también es cierto que en este caso el incorporar el Tribunal de Cuentas es un componente fuerte, porque obliga a los partidos a presentar sus balances y va generando mecanismos de control que van a ser mecanismos también de control cruzado, que me parece que son importantes. Control, ¿hay previstas en la ley sanciones? Sí, por supuesto. Porque si no... Las sanciones están previstas, las tiene que aplicar la Corte Electoral en determinados aspectos, fundamentalmente en el control de las declaraciones de los partidos vinculadas con las campañas electorales, pero después también termina aplicando la Corte Electoral las sanciones a las faltas que detecta y prueba y determina el Consejo de Comunicación Audiovisual, que es en el otro aspecto, eventualmente en la realización de publicidad fuera de los periodos legalmente previstos por la ley. Consejo que hay que hacer vivir, ¿no? Yo ahí quiero decir algo, Gabriel, que es lo siguiente. A mí me parece que el desafío enorme que tenemos planteado ahora no es solo aprobar la ley, es después dotarla del basamento presupuestal y material necesario. Y ahí hay un desafío que el gobierno va a tener que resolver, que es el que tiene la iniciativa en materia presupuestal. Y Alejandro, en primera instancia, va a estar más cerca que yo del tema porque es el Poder Ejecutivo el que define la propuesta presupuestal que llega al Parlamento antes de fines de junio. Y me parece, vuelvo a lo que dije antes, que si nosotros ese aspecto no lo resolvemos bien, para que ya en la próxima campaña electoral, que se nos viene, porque a fin de año vamos a estar en campaña, esto se empiece a aplicar y después, por lo tanto, la Corte Electoral pueda controlar, la decepción puede llegar a ser muy grande, porque venimos de una decepción que es la que tú señalabas. Ya la ley del 2009 establecía claramente la declaración jurada de los partidos en cuanto a la obtención de los recursos, el origen de los recursos, y bueno, lo dijo Chaschetti. Hemos hecho investigaciones y estudios que indican claramente que hubo una campaña paralela y que se gastó más de lo que se recaudó. Eso no nos debería volver a pasar. Claro. Si nos vuelve a pasar porque la Corte Electoral no puede controlar, entonces yo creo que ahí, en lugar de, digamos, de recuperar credibilidad o de transmitirle a la población señales en el sentido de que se puede confiar en los partidos y que se puede confiar en la política, vamos a tener un retroceso importante. Gabriel habló sobre la relación entre empresas y partidos, ¿no? También hay un artículo, que es el primer artículo del proyecto que está en Diputados, que habla de la vinculación entre personas que acceden a cargos políticos y sus partidos. Dice así: las autoridades nacionales de los partidos políticos podrán establecer una contribución especial para su financiamiento a cargo de personas que ocupen cargos electivos. Para algunos eso es un compañerismo de Estado, institucionaliza algunas relaciones que después son muy difíciles de controlar, y también tenemos ejemplos recientes que muestran eso. ¿Qué opinión tienen sobre ese primer artículo del proyecto en Diputados? A ver, yo creo que aquí hay algunas cuestiones que hay que poner claramente. Yo integro un partido político desde los 16 años. Y yo cotizo en ese partido político desde los 16 años. ¿No? El Frente Amplio tiene un sistema de cotización de todos sus integrantes, y luego también, en función de, he asumido responsabilidades institucionales. En mi caso, concretamente, los legisladores de la 609, por ejemplo, nos autoimpusimos un tope salarial, ¿verdad?, que implica que cobremos el 33% de las partidas que están destinadas a nuestro salario y el resto lo donamos a nuestro partido político. Por una serie de razones que tienen que ver, nosotros no le pedimos esto que lo haga otros. Sí decimos que nosotros queremos vivir como vive el común de la gente y entendemos que más allá de esas situaciones, en realidad, el salario el cual recibimos como legisladores formalmente es un salario importante y podemos vivir con menos, y luego lo destinamos a actividades políticas nuestras. Fondo de Solidaridad, el Fondo Raúl Sendí, que genera préstamos a cooperativas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, por supuesto, cada uno vive como quiere vivir, ¿no? Y nosotros no le pedimos a otro que vivan como nosotros. Pero no creo que haya un problema de ese tipo con lo que está planteado en la ley. Incluso lo que se establece es claramente que todos los cargos, la ley también establece más adelante, que todos los cargos políticos, el 15% de sus recursos van a parar a los partidos políticos, ¿no? Y está bien, porque es una forma de financiar, porque todos, yo te acabo de poner el ejemplo del MP, yo sé que en otros partidos existe de la misma manera, en donde parte de la utilización de los recursos que tienen, como salario de un legislador, o plata que tiene porque hace dinero de otra manera, porque tiene empresa, porque tiene esto, porque tiene otro trabajo, lo pone en política. Es decir,
¿Por qué? Y bueno, porque la política, la construcción de un partido es la organización de personas y de ideas. Y esas ideas requieren de hacer una actividad. Cuando va el legislador, en este caso, en mi caso, voy a Salto, ¿quién paga la nafta de ese vehículo? A mí me la paga mi sector político. Para eso nosotros ponemos los recursos en nuestro sector político y nos organizamos. Y hay compañeros en un barrio que ayer hubo un acto del Frente Amplio y las coordinadoras del Frente Amplio vendían comida, torta frita y hacen finanzas para sostener su actividad política, ¿no? Entonces, parece que en ese contexto yo no creo que existan riesgos en cómo está regulado los diferentes aspectos del proyecto de ley. Pero hay concordancia sobre esto. además. Sí, hay concordancia. Y lo primero que quiero aclarar es que, porque me salgo de la vaina por hacer una aclaración ante la afirmación de Alejandro Sánchez de que vive como el común de la gente. Yo también creo vivir como el común de la gente. No sé muy bien si a mi partido directa o indirectamente le aporto más o menos de lo que Alejandro le aporta al suyo, pero es una discusión que no viene al caso, no es relevante. De todas formas, comparto plenamente el análisis en cuanto a que está bien que aquellos funcionarios, aquellas personas que ocupan cargos de confianza, cargos políticos, los legisladores naturalmente. Queda claro que no son solo electivos, ¿no? No, por supuesto. Pero que son designados allí porque el partido deposita en ellos su confianza para cumplir determinada tarea, para desempeñar determinada función, le aporten al partido político. Porque los partidos políticos en Uruguay son pobres o relativamente pobres, que quede claro. En nuestro caso no es el caso de partidos muy poderosos que hay, por ejemplo, en las democracias europeas, que tienen patrimonio y que tienen ingresos y que tienen rentas. No, nosotros vivimos con las fuentes de recursos que podemos tener a mano legalmente, las que allí se establecen, las que vienen desde el año 2009, el aporte del Estado, los aportes particulares en el marco que establece la ley y los aportes que por carta orgánica realizan los integrantes del partido, más la pequeña cuota que pagan los afiliados. O sea que hay una doble financiación del Pero Estado. hay algo ¿no? que me interesa contestar con relación a lo que tú decías. Yo creo que la circunstancia de que el Estado retenga, creo que dice hasta el 15%, Sí, el hasta el artículo 15%. primero, Hasta el 15%. no es algo pecaminoso, ni inconstitucional, ni reñido con los principios de la ética, ni mucho menos. Porque ya hoy, de hecho, el Estado, no a través de la ley, pero sí a través de las decisiones administrativas, retiene lo que los funcionarios aportan cuando los partidos comunican o cuando los funcionarios comunican que se les retenga con destino al Partido Nacional o al Frente Amplio determinadas sumas de dinero. Yo creo que esto es un aseguramiento para los malos comportamientos que con relación a esto muchas veces ejercen los funcionarios o las personas que van a los cargos y a veces creen que están en los cargos porque son muy capaces o porque son más inteligentes que los otros y en realidad pueden ser muy inteligentes, pero están allí porque los pusieron los partidos. Sí, no dieron un concurso para llegar a ese lugar. Exactamente. Gracias a los dos por habernos acompañado. Se Con nos mucho terminó gusto. el tiempo. Un gustazo como siempre. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, y volvemos el viernes que viene, acompañanos como siempre. Exactamente. Un placer. Buenas noches. Buena semana para todos.